¿Quién lo presenta? La doctora Querales, por favor, estamos listos. Hola, doctor. Buenas tardes. La doctora Jamie Morán. Soy neumonólogo. Trabajo acá con el equipo del doctor Federico y me desempeño en mi, digamos, parte laboral privada en la clínica Valentina Canaval. Es un caso complicado. Vamos a comenzar mencionando que es una paciente femenina de 32 años de edad, procedente de Río Claro, que es un área, digamos, montañosa del estado Lara. Sin embargo, ella habitaba en el área, digamos, urbana de dicha región. Los síntomas de la paciente comenzaron en el mes de febrero, caracterizados inicialmente por lesiones cutáneas que fueron descritas como eritema en región facial, que no tenemos evidencia, digamos, documentada de estas lesiones, y posteriormente la aparición de pápulas en las regiones extensoras de los dedos de las interfalángicas proximales y de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos, por lo cual ella inicialmente fue evaluada por un dermatólogo. Sin embargo, recibió tratamiento tópico que no especificó y posteriormente se va asociando fatiga, debilidad muscular en la cintura escapular, que incluso impedía al paciente, digamos, peinarse y realizar sus actividades cotidianas. Y posteriormente a esto se asocia dificultad para respirar, disnea grado 2 según la escala de MMRC. Esto en el curso más o menos del mes de marzo. Ella fue evaluada por un neumonólogo inicialmente, en donde evidencian clínicamente algunas lesiones cutáneas. La paciente cursaba con dificultad para respirar, sin embargo tenía unas saturaciones, digamos, por encima de 94 con una frecuencia respiratoria normal, pero sí tenía fatiga y disnea a moderados esfuerzos. Inicialmente, por los hallazgos ecográficos y clínicos durante esa evaluación, plantean la posibilidad de una enfermedad pulmonar intersticial y se inicia tratamiento con prednisona por vía oral. AINES, considerando que la paciente había referido artralgias persistentes en articulaciones de rodillas, codos, muñecas e interfalángicas proximales. Y se indica o se solicita el perfil autoinmune, la tomografía de tórax, y al evaluar estos resultados, que fue en el transcurso de alrededor de una semana, la paciente inicia micofenolato mofetilo, 500 miligramos 2 veces al día, con mejoría de las lesiones cutáneas. Sin embargo, la paciente aproximadamente a las 2 semanas siguientes abandonó el tratamiento con micofenolato por recomendación, porque fue evaluado por otro médico, quien recomendó uso de antibiótico-terapia, abandona el micofenolato y empeora de forma progresiva la disnea, que progresa de grado 2 a 4 y se asocia a tos seca persistente, por lo cual la paciente ingresa al Hospital Gómez López en el contexto de insuficiencia respiratoria aguda. Esto fue a inicios de abril del 2025. Con respecto a los antecedentes patológicos de la paciente, ella refiere una infección viral leve por COVID-19 en el año 2022 que no ameritó ningún tratamiento específico ni hospitalizaciones. Un síndrome de ovario poliquístico que fue diagnosticado aproximadamente en el 2023 y que cursó con hiperprolactinemia e hipotiroidismo documentado en el 2023 y una lesión endometrial que fue realizado un estudio histopatológico de dicha lesión que no fue compatible con enfermedades neoplásicas. Refiere el antecedente de infección por virus de chikungunya en el 2014. Jamie, te muteaste. Jamie, te muteaste. Activa el micrófono otra vez. Ahora sí. No sé si, bueno, los antecedentes están allí descritos, pero lo más importante es la infección viral en el 2022 por COVID y el antecedente de virus de chikungunya en el 2014, que cursó con artritis, pero que no tenemos ningún tratamiento documentado específico para ese momento. Y los ginecobstétricos había tenido 2 abortos espontáneos y la lesión endometrial, que tenía un estudio histopatológico negativo para malignidad, y había cursado con episodios de amenorrea en los últimos 2 años.
Con respecto a los antecedentes psicobiológicos, es una paciente que vivió durante 6 años en República Dominicana con antecedentes de uso de tabaquismo de forma acentuada. No tenemos un índice de tabáquico calculado, puesto que la paciente después estuvo en malas condiciones y el interrogatorio se hizo a familiares que no vivían en ese momento con la paciente. Se reportó el uso de drogas ilícitas, entre ellas marihuana y la variante, digamos, llamada creepy, en donde hay una concentración mucho más alta de tetrahidrocannabinol, el uso de narguilé diario, incluso entre 3 a 5 veces al día, y alcohol acentuado, cerveza, cuyos hábitos aparentemente habían disminuido en los últimos 2 años. La paciente no tenía ningún contacto epidemiológico positivo para pensar en enfermedades por neumonitis por hipersensibilidad. Y tiene los últimos 2 años, ya vive acá en Venezuela. Bueno, aquí quería mostrar antes, pero el examen físico inicial de la paciente tenía algunas lesiones cutáneas, había unas lesiones tipo pápulas en las superficies extensoras de las interfalángicas proximales y habían algunas lesiones que eran hipocrómicas sobre la superficie de las metacarpofalángicas. También habían algunas áreas descamativas en el borde unguial y desde el punto de vista respiratorio, ella ingresó inicialmente cuando fue evaluada la primera vez, tenía saturaciones por encima de 94 con frecuencias respiratorias normal, sin embargo había crepitantes tipo velcro bivasales a predominio del campo pulmonar inferior derecho. Y también tenía lesiones... Jamie, una sugerencia, estáis muy rápido. Bueno, empezamos un poquito tarde, pero lo más importante eran las lesiones cutáneas, eran las lesiones tipo pápulas eritematosas en las superficies extensoras de las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y algunas lesiones hipocrómicas. Habían lesiones descamativas en el lecho unguial y también en el borde interno de los hallux. Habían algunas lesiones descamativas y en la región plantar. Y desde el punto de vista respiratorio, crepitantes tipo velcro a predominio de la base pulmonar derecha. En esa primera evaluación se logra realizar una espirometría, sin embargo, pueden observar la curva flujo-volumen y volumen-tiempo, donde son maniobras de inadecuada calidad. Realmente se detuvieron las maniobras por fatiga referida por la paciente, incluso durante la repetición de las maniobras hubo caída de la saturación hasta 90-92. En esta maniobra, sin embargo, se puede evidenciar que era un patrón restrictivo severo con una capacidad vital de 1.6 litros que corresponde a un Z-score de menos 5.03 que lo permite clasificar como un restrictivo severo. En la siguiente semana, esto tuvo una diferencia aproximadamente de 5 días. Desde la primera evaluación se intenta hacer DLCO y volúmenes pulmonares. Sin embargo, la paciente no logra completar las maniobras. Aquí se detecta pues una caída de la capacidad vital lenta. Ya tenía inicialmente la capacidad vital forzada en 1.600 y hubo una caída a 1.100. Y no logró realizar los volúmenes pulmonares completos ni logró realizar la maniobra de DLCO. Fíjense que la curva sigue siendo inadecuada y realmente estuvo limitada por la condición clínica de la paciente. Ahora le vamos a mostrar la primera tomografía de tórax realizada en el mes de marzo. Es una tomografía, esta es una ventana pulmonar, esta sí es una tomografía de alta resolución. Hago la acotación porque los otros estudios tomográficos que vamos a observar son tomografías que no son de alta resolución, sino tomografías de bajos cortes, no era un tomógrafo multicorte. Este sí es un tomógrafo multicorte. No sé si alguno quiera interpretar la imagen. Bueno, ¿por qué no paramos acá? En vista de todos los datos que han dado, y si alguien quiere voluntariar, que levante la mano. Yo quiero. Dale, Betulio. Bueno, sin duda con esas manos siempre hay que pensar en un síndrome antisintetasa, ¿no? Porque esas son las típicas manos del mecánico. Y en este tipo de paciente que cursa con miopatías, ella tiene una debilidad que no le impedía peinarse, según nos comenta Jamie. Siempre en este tipo de casos hay que ahondar en el perfil para miopatía, porque sin duda esto
lleva ese camino. En la tomografía, el patrón es evidente, es un patrón de neumonía organizada, bastante típico, subpleural basal, también axial, donde se puede pues, ver perfectamente ese patrón. Y siempre las miopatías, lo más común que se presenta es una neumonía intersticial no específica asociada, superpuesta con una neumonía organizativa. Siempre en los lóbulos superiores uno debe observar, porque a veces esto se asocia a cambios de fibroelastosis pleuropulmonar. Es lo que parece que también hay en esta tomografía. Entonces tenemos una NINE con patrón en vídeo ilustrado, con una neumonía organizada superpuesta y posiblemente también unos cambios de fibroelastosis pulmonar en los lóbulos superiores. En una paciente con manos de mecánico, debilidad general, sin duda esto debe ser una miopatía inflamatoria, y ahora debemos esperar cuando ahora Jamie nos muestre cuáles son los marcadores que tiene para este tipo de enfermedad. No, que no nos muestre nada todavía porque tengo manos levantadas. Por favor, Jenny, eres demasiado generosa. Ahora tenemos muy generoso, sí. Así, ¿no? Ya veo a José Octavio y Carlos Torrealba. A José Octavio. Esta paciente tiene una menorrea de 2 años y tiene hiperprolactinemia. Y esta muchacha no sé qué hizo allá en la República Dominicana, pero de acuerdo a la cantidad de cosas que fumó y que tomó, mucho. Habría que ver el estado HIV de esta muchacha, si tiene alguna inmunosupresión, y si existe algo desde el punto de vista endocrinológico que no hemos visto, porque tenía hipotiroidismo, después dijeron que no, y tiene esa cuestión de la hiperprolactinemia con amenorrea que no está claro por qué la tiene. Quisiera que me aclararan eso, por favor. Sí, doctor, eso fue documentado en el 2023. Posteriormente, en el curso, digamos, posterior de la paciente, se volvieron a hacer todo el perfil, digamos, hormonal. Ella tenía una TSH para este momento normal, sin recibir tratamiento, porque negó el uso de tratamiento al menos en los últimos 2 años, y de igual forma tenía la prolactina elevada. En algún momento durante la evaluación se había solicitado resonancia magnética cerebral buscando lesiones a nivel de la hipófisis, sin embargo, nunca fue realizado. Desde el punto de vista clínico, sí tenía, digamos, incluso tenía estrías abdominales, blanquecinas, estrías en región glútea y tenía aumento de la glándula tiroides. Pero no tenemos nada que haya, digamos, confirmado alguna patología específica neuroendocrina o endocrina con alteraciones de la hipófisis. Bueno, ahora tenemos a Carlos Torrealba. Mira, y después otra vez José Octavio, rapidito. Buenas tardes. Mi pregunta viene si esto realmente son manos de mecánico o un signo de Grotón, unas manos con signo de Grotón, porque las manos de mecánico son con alteraciones más en las palmas, y yo lo que veí en la foto fueron alteraciones más bien en la cara dorsal, precisamente en las interfalángicas. Ojo, ambas condiciones, una se asocia más a dermatomiositis, estamos hablando de una posible miopatía con una enfermedad intersticial, y estoy de acuerdo con Betulio, pero si alguien quiere aclarar mejor cuál es la diferencia entre manos de mecánico y los dedos con signos de Grotón, porque tengo entendido que las manos de mecánico son más de las palmas. Sí. Sí, esto fue interpretado como signo del Gotron por la ubicación y que eran lesiones elevadas palpables. Y las manos de mecánico, si bien es cierto, tienen un aumento, digamos, de la densidad o un engrosamiento del borde radial, principalmente en las palmas, y también podemos ver cambios en los pies que se llaman pie del montañista, que están dados por hiperkeratosis o cambios descamativos o lesiones descamativas también en los bordes de los pies. José Octavio, tienes también la mano levantada otra vez. Esta paciente, no sé si le hicieron algún procedimiento estético previo, alguna cosa de biopolímeros, algo de eso, para investigar.
negó ningún procedimiento, sin embargo la paciente sí tenía varios tatuajes en la piel, ninguno de realización reciente al menos. Ok, y la otra cosa es que esta señora impresiona como obesa. No sé si le hicieron pruebas de presión inspiratoria y expiratoria máxima, no lo sé, me gustaría que... No, doctor, no se logró hacer prácticamente ninguna maniobra por limitaciones de la paciente y si era obesa tenía un índice de masa corporal en 36 y obesidad central. Bueno, yo le pregunto algo, ahora es Bartolomé Cheli. ¿Ella toleraba bien el decúbito dorsal? Sí, ella estuvo posterior a esta tomografía, que ella abandonó el tratamiento, se hospitaliza en el Hospital Gómez López y sí había tolerancia del decúbito. En esta oportunidad se ingresa en el contexto de insuficiencia respiratoria aguda con saturaciones aire ambiente entre 88 y 89%. Porque el índice de masa corporal tan grande, un pulmón relativamente pequeño y la inhabilidad de utilizar los miembros superiores, acuérdense que el diafragma es inervado por C3, 4 y 5 y es posible que tenga compromiso del diafragma e inhabilidad para mantener la capacidad vital para poder tolerar el decúbito. Y como le aumenta el cierre de la vía aérea, hipoxia. En algún momento se le hizo gases para estar seguro que no está reteniendo CO2. Porque a lo mejor doctor, es indicación de ventilación mecánica. Tenía gasometría arterial y quería aclarar que la referencia de la debilidad muscular, o sea, fue referido por el paciente, pero nunca fue objetivizado por ningún médico. Cuando se evaluó la primera vez por neumonólogo, la paciente no tenía debilidad muscular. O sea, no tenía afectación muscular de las extremidades, que ella lo había reportado que había ocurrido en febrero. Pero no tuvimos documentación real, o sea, evaluado por un médico que haya certificado que tenía debilidad muscular. En cuanto a lo que dijo Octavio, yo creo que es importante recordar que la capacidad vital es un reflejo de la capacidad de los músculos de generar presión. O sea, puede ser que la enfermedad intersticial esté contribuyendo, pero también pudiese ser que los músculos están comprometidos. Bueno, yo creo que no hay más manos levantadas, así que seguimos. En el curso, digamos, de esta evolución, toda esa evolución previa fue extrahospitalaria. La paciente, como les había comentado, abandonó el tratamiento indicado previamente, que fue esteroides y micofenolato, y presenta empeoramiento clínico progresivo con caída de la saturación, aumento de la frecuencia respiratoria y en esta oportunidad es hospitalizada en el servicio de neumonología del Hospital Luis Gómez López, donde pues se inicia tratamiento con oxígeno de bajo flujo, se utilizó metilprednisolona 40 miligramos 2 veces al día y se aumentó la dosis de micofenolato mofetilo, que ya había abandonado. Inicialmente era 500 miligramos BID, se aumentó a 1 gramo cada 12 horas. En esta oportunidad se recibieron algunos estudios que se habían solicitado previamente, digamos, desde el punto de vista inmunológico, en donde pues teníamos un complemento, un anti-DNA, un ANA negativo con enzimas musculares normales y valores, digamos, hematológicos normales. En esta oportunidad, la paciente permanece aproximadamente 1 semana en el hospital. Hubo mejoría clínica con el inicio nuevamente del micofenolato y fue egresada en esta oportunidad, durante su hospitalización se realizó ecocardiograma sin evidencia de afectación miocárdica ni signos de probabilidad para hipertensión pulmonar y fue evaluada por reumatología, quien, pues, dado los hallazgos clínicos, contatan a través de una ecografía pulmonar un patrón intersticial apicobasal bilateral con pleuro irregular, moderado con, digamos, mayor severidad en los lóbulos inferiores y se realiza una capilaroscopia en esa evaluación por reumatología, donde pues se observaron algunas zonas avasculares con una densidad capilar disminuida, con la presencia de megacapilares, desorganización de la arquitectura y algunas microhemorragias. Esto fue interpretado como un patrón de espectro esclerodiforme que puede ser encontrado en algunos pacientes con patologías como las miopatías inflamatorias. Y bueno, aquí hay que aclarar que la paciente previamente al ingreso hospitalario tenía uñas acrílicas y habían probablemente signos traumáticos también porque se había retirado de forma inadecuada las uñas acrílicas y probablemente esto también tenga alguna repercusión en la interpretación objetiva de esta prueba.
Durante su estancia en el hospital, pues se planteó la posibilidad, o se hicieron estos planteamientos diagnósticos, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, teníamos gasometrías donde no había evidencia de hipercapnia, enfermedad pulmonar intersticial difusa de etiología autoinmune, se planteó una neumonía organizada, secundaria probablemente un síndrome antisintetasa. La paciente, una vez egresada, 48 horas posterior de su egreso hospitalario, mientras estaba en su domicilio, presenta nuevamente empeoramiento rápidamente progresivo, con disnea en reposo, con una caída de la saturación registrada hasta 82%. Sin embargo, la paciente es manejada de forma ambulatoria en su domicilio por médicos que evaluaron a la paciente en domicilio, utilizaron sistemas de alto flujo con sistema Venturi, con saturaciones que llegaban a 90%, iniciaron ventilación invasiva con CPAP, utilizaron esteroides sistémicos, en esta oportunidad recibió hidrocortisona y antibiótico terapia, usaron beta-lactámicos. Sin embargo, no hubo mejoría clínica y la paciente alrededor de 5 días posterior a este manejo domiciliario llega a un centro clínico privado en muy malas condiciones, con saturación por oximetría de pulso medida en 40%, cianosis periférica con una frecuencia respiratoria de 60, agitación psicomotriz, con una P2-FI2 por debajo de 100, ingresa a UCI donde amerita intubación y ventilación mecánica invasiva. Al ingreso a este centro clínico, pues se le realizan marcadores o biomarcadores en donde se encuentra una hematología normal, una procalcitonina que estaba negativa, una proteína C reactiva que sí estaba elevada, 28 miligramos sobre decilitro, y habíamos recibido unas transaminasas ligeramente elevadas que después la vamos a observar, y en este momento se decide pues realizar pruebas pancultivar al paciente, se realizan pruebas de biología molecular para detección de virus y bacterias respiratorias y se decide, considerando el curso clínico de la paciente, iniciar bolos de metilprednisolona que fueron calculadas a 1.5 miligramos por kilo, se utilizaron durante 72 horas, se le dio cobertura antibiótica con amplio espectro y tromboprofilaxis farmacológica. En ese momento también teníamos el reporte de un dímero D que estaba negativo y se hizo la medición de interleuquina 6 que nos dio 80 picogramos sobre mililitros. En ese momento el ingreso al centro clínico. A las siguientes 48 a 72 horas recibimos los resultados de estos paneles que son realizados a través de reacción en cadena de la polimerasa para virus y bacterias, todos negativos, y también se había tomado 2 hemocultivos y urocultivos que reportaron negativos. Estos son los laboratorios que encontramos en la primera evaluación en la clínica. Teníamos también unas pruebas, se midieron las enzimas musculares negativas, tanto la CPK total como MB, una LDH que estaba elevada en 835 y unas transaminasas que estaban ligeramente elevadas, con funcionalismo renal normal. También se detectó una disminución de la albúmina, y la proteína C reactiva a las 24 horas iba en ascenso con una ferritina que el valor inicial evaluado fue 321,74 y tuvimos otros valores medidos en el curso durante la hospitalización mayores a 500. Esta es la segunda tomografía que tenemos, es la tomografía que pudimos hacer en primera instancia en el centro privado. Esta no es una tomografía de alta resolución y ya la paciente estaba en ventilación mecánica. No sé si alguien quiere preguntar o acotar algo hasta acá. Estamos mudos. Una imagen vale más que 1000 palabras, como quien dice. Está el pulmón totalmente blanco, totalmente contraído, pequeño. Totalmente. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Sí, y No, bueno, se observa tenía que hay... esputo, no tenía nada, estaba por el tubo, no. Nunca tuvo secreción bronquial, doctor. Nunca Sí. tuvo hemoctisis, que también se planteó la posibilidad claro. de vasculitis. Sí. O de hemorragias alveolares, pero nunca tuvimos ni descenso de hemoglobina, ni hemoctisis, ni secreción por el tubo endotraqueal. Y evidentemente un compromiso mucho mayor con compromiso apicobasal, áreas de vidrio deslustrado extenso con consolidación principalmente en los segmentos posterobasales.
Pero sí se midieron los ANCA, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, doctor, ya lo vamos a ver. Sí, se tomó todo. Ella ingresó un día sábado a la clínica, el domingo se tomaron todos los paraclínicos del perfil autoinmune y bueno, lamentablemente tardan un poco en recibirse esos resultados. La paciente se mantiene en críticas condiciones, quería resumir esto bastante porque la paciente estuvo 14 días en el centro clínico, se mantuvo en condiciones clínicas críticas, la paciente con PO2 FIO2 por debajo de 100 digamos, durante su estancia hospitalaria y considerando por esta razón habíamos medido, la paciente había ingresado el fin de semana, teníamos, digamos, un biomarcador positivo que era la interleuquina 6 que está bastante elevada y considerando ese marcador en un paciente críticamente enfermo, decidimos utilizar y que no respondió, digamos, inicialmente a la metilprednisolona a dosis alta, utilizamos tocilizumab, la paciente recibió 3 dosis de tocilizumab y posteriormente, considerando que no hubo mejoría clínica, dada porque la paciente seguía en distrés severo, se decidió utilizar ciclofosfamida, la cual fue calculada a 15 miligramos por kilo y recibió un primer bolo de 1 gramo endovenoso. Posterior a ello, la paciente tuvo inestabilidad hemodinámica, presentó un neumomediastino y neumotoras derecho que ameritó drenaje, se colocó un drenaje torácico derecho por un neumotoras espontáneo derecho y tuvo un neumomediastino con enfisema subcutáneo en cuello y en toda la región anterior del tórax. Aquí les vamos a mostrar la tomografía del momento en que la paciente hizo inestabilidad hemodinámica por presencia del neumomediastino. No hace mucho, Víctor Pinto presentó un paciente que se le hizo ECMO, circulación extracorpórea. Y cuando veo este caso, es algo, yo sé que no lo tenemos en Venezuela, pero soñar no cuesta mucho. Este sería un caso donde si pensamos en algo reversible en el pulmón, la aplicación de ECMO sería, digamos, un modo de sostén mientras llegan los resultados y se decide qué hacer con la patología básica. Pero obviamente sí, que la pobre señora ya tiene todos los problemas que podemos sospechar. No sé si va a entrar en falla de múltiples órganos, pero como José Octavio tiene la mano levantada y Daniel también, dejo que ellos tomen el timón. José Octavio y después Daniel Salerno. Es que siempre en un caso de vasculitis hay que descartar síndrome antifosfolípido y si esta paciente, además del alveolar difuso que tuvo o el distrés respiratorio, no tuvo embolismo pulmonar masivo o falla cardíaca. Aquí es donde yo estoy de acuerdo con Bart en el sentido de que el ECMO hubiera podido ser, por lo menos mejorar la oxigenación, y probablemente en estos casos también es cuando se utiliza el catéter Swan-Ganz para ver si hay un componente de ventrículo izquierdo, porque estamos trabajando a ciegas, es decir, pensamos que es una paciente con un cuadro autoinmune que no responde a nada, habría que ver si eso es realmente así, porque la interleuquina 6 es muy inespecífica, uno no se puede ver en muchísimos casos, igualmente que la ferritina, no tiene mucho valor en pacientes agudamente enfermos o críticos. De tal manera que yo sí creo que hubiese sido interesante evaluar la parte cardíaca y la parte de descartar trombosis venosa masiva en una paciente que pudiera tener un estado hipercoagulable secundario a un antifosfolípido positivo. Y creo que el comentario es importantísimo porque el ECMO pudiera ser de manera transitoria resolver el problema de las presiones, que a veces hay que poner a estos pacientes altas presiones inspiradas de oxígeno y altas presiones que terminan de echar a perder el pulmón. Daniel. Sí, baja la mano, José. Yo justamente iba a hablar de ECMO también. Nosotros aquí en Temple hacemos bastante ECMO y este era un caso, digamos que ideal, siendo una paciente joven, una paciente que tú potencialmente piensas que tiene patología reversible. Una de las cosas de ECMO es que tú puedes hacer en los pulmones lo que se llama, digamos, una ultra protective lung. Y entonces le pones volúmenes tidal, que es pequeñísimo, 150, y totalmente protege el pulmón y bueno, eventualmente puedes prevenir todas estas complicaciones. Y la otra cosa es que a veces esta gente lo que lo termina de matar es falla cardíaca derecha.
el corazón derecho no aguanta y hacen falla cardíaca derecha. Entonces, otra cosa que se puede hacer con el ECMO es que la cánula que está entrando por la vena cava superior la pueden avanzar en el corazón derecho y casi ponerla pasando el ventrículo derecho y en ese modo también apoya, le das más soporte al corazón derecho. Eso también es una posibilidad. Pero bueno, obviamente no se pudo hacer eso. Santiago. ¿Estás muteado, Santiago? Ahora, feliz tarde. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Vale. Le quería preguntar a Jamie si teníamos estudio de la parte, sobre todo micológica. Me llama la atención que es una paciente que si bien tiene datos para enfermedad autoinmune, tiene un empeoramiento importante cuando se intensifica el tratamiento autoinmune. Y, y uno de los planteamientos habría que ser algún agente infeccioso, pero no tanto en la línea de lo que teníamos presentado ahí como la parte viral y bacteriano, sino más bien plasma, coccidioides, como causante de un empeoramiento o de un agravamiento así de la parte pulmonar. No sé si tenemos pruebas en esa línea. Bueno, Doctor, con respecto a la primera pregunta de la falla cardíaca, la paciente tiene 2 ecocardiogramas, uno realizado inicialmente en el Hospital Gómez López, donde no había, digamos, alteración miocárdica, y uno al ingreso en el centro clínico, donde tampoco habían signos de disfunción y tenía ProBNP normal. Incluso en el curso de su seguimiento se realizaron ProBNPs que en todo caso estuvieron normales. Con respecto a los procesos infecciosos micológicos, realmente no tuvimos muestras o procesamientos de ello. Sin embargo, lo que está descrito en este tipo de pacientes, mucho más frecuente realmente es la infección por neumocistosis, y en algunos pacientes que reciben inmunosupresores la activación de citomegalovirus. Sin embargo, pues no tuvimos ninguna muestra reportada positiva para hongos, y no se hizo en ningún momento, digamos, serología, ni tuvimos la oportunidad de hacer lavado bronquial para tomar muestras para otros gérmenes, considerando la condición de la paciente. Víctor Pinto. Hola, Bartolomé. Muy limitado porque me perdí los primeros 18 minutos, pero una de las No cosas mucho. sí, no mucho, una de las cosas importantes, siguiendo lo que han hablado anteriormente Dani y José Octavio, es que si pensamos en ECMO, muchachos, tiene que ser los primeros 4 o 5 días, ¿ok? Nunca se le olvide eso. Número 2, anteriormente lo llamábamos Hammond-Rich Syndrome, que es una neumonitis intersticial. Es verdad, muchas veces conseguimos la razón infecciosa, autoinmune, pero en muchos casos no lo conseguimos. Y desgraciadamente este paciente joven creo que está yendo, bueno, evidentemente eso es lo que tiene, ya vemos, como dijo José Octavio, presiones elevadas, neumomediastino, muy mal pronóstico. Pregunta, doctora, la paciente no hacía vapeo, ¿no? Hay todos estos casos de lesiones pulmonares por vapeo, y como usaban narguil y marihuana gran dosis. Sí utilizó, doctor, utilizó cigarrillos electrónicos, narguile y cigarrillo convencional. Sin embargo, refiere que en los últimos 2 años que la paciente había regresado a Venezuela, no estaba utilizando, digamos, o no tenía exposición a estos tóxicos inhalados. Se compuso. Y con respecto a la ventilación, la paciente realmente tuvo siempre presiones de la vía aérea elevadas desde, digamos, su ingreso, pero estuvo siempre con ventilación protectiva. Se utilizaron bajos volúmenes, incluso el pic más alto que se utilizó fue de 9. Sí. Bueno, el doctor Morillo está muteado. Listo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias Jamie, de verdad que tremendo caso, ¿no? Yo creo que acá, Jamie, vale la pena hacer un comentario, y yo creo que desde el punto de vista de metacognición de estas cosas, es que la insuficiencia respiratoria por patología intersticial, cuando es
aguda, grave, crisis, brusca, es para salir corriendo, ¿no? Recuerdo ahora reciente en el Congreso de Maracaibo que le hacíamos una pregunta a Fabián Caro, de Argentina, y le preguntábamos si atezolizumab, bueno, si podía producir este tipo de cosas, y la respuesta es que ahora en células no pequeñas se utiliza mucha inmunoterapia que te puede producir estados muy parecidos a esto, y concretamente, para resumir, ciclofosfamida, esteroides en la primera línea. Usaron ustedes tocilizumab, pero fíjate que él nos comentaba que también se podían utilizar otras estrategias como plasmaféresis, rituximab. Es decir, yo creo que aquí es válido llevarse a la casa que si es una mujer con poliartralgias y patología autoinmune, o venga como paciente oncológico con inmunoterapia, o venga con otra patología, yo creo que la epicrisis va a ser muy parecida y el desespero igual. Y yo creo que tener claridad en cuanto al arsenal que podemos utilizar en un momento en que no tenemos ECMO. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, Jamie, estamos listos para oír qué es lo que pasa después. Durante el curso de esta tórpida evolución, pues recibimos el complemento. Fíjense que realmente el complemento estaba normal. Recibimos el resultado de ANCA que se había tomado inicialmente, también estaban negativos, realizados por inmunofluorescencia indirecta. Seguimos con, digamos, una paciente con falla terapéutica que no respondió a ciclofosfamida. Recordar o hacer énfasis en que ella había recibido inicialmente tocilizumab. Bueno, teníamos un marcador tal vez inespecífico, pero que son marcadores que nos permiten establecer riesgo de mortalidad, como la interleuquina 2, 6, 15 y la ferritina, sumado al que teníamos la disponibilidad inmediata de dicho fármaco. Como no hubo respuesta terapéutica, los bolos de glucocorticoides, luego tocilizumab, se utilizó ciclofosfamida y posterior a ello utilizamos inmunoglobulina. Sin embargo, la paciente empezó a tener falla de otros órganos, entre ellos falla cardíaca, ahí sí hizo taquiarritmias, incluso comenzó a tener taquicardias no sostenidas, recibió durante 48 horas la inmunoglobulina y posteriormente la paciente lamentablemente fallece, y ya vamos a ver los últimos resultados que recibimos. Aquí la paciente había sido, esta tomografía es la última tomografía que tuvimos, aquí ya había sido abordada desde el punto de vista quirúrgico. Ella se le colocaron por el hemomediastino que hizo inestabilidad hemodinámica, 2 drenajes subsifoideos, lo hizo el cirujano de tórax, hacia mediastino, y hubo una mejoría significativa del neumomediastino y del enfisema subcutáneo. Sin embargo, no hubo en ningún momento mejoría clínica. Recibimos 72 horas antes de que la paciente falleciera, ya aquí se había iniciado inmunoglobulina, el resultado positivo del perfil miopático que se había tomado inicialmente al ingresar a la clínica, y fíjense que tuvimos un resultado positivo para MDA5 y ROS52. En esta oportunidad, pues planteamos que era un distrés respiratorio severo, una hipoxemia refractaria con criterios de ECMO, con una enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva. Recuerden que todo el curso de la enfermedad fue durante aproximadamente 2 meses desde el inicio hasta el final de la vida de la paciente, y se planteó una miopatía inflamatoria amiopática con un síndrome anti-MDA5 con estos resultados. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Johanna Fernández y Víctor Pinto, tenemos las manos levantadas relativamente. Bueno, primero que todo, excelente trabajo de todo el grupo, en lo más que se puede dentro de la realidad. Y estoy muy impresionado por toda la serie de pruebas que fueron capaces de hacerle en el tiempo que duró la señora. Johanna y después Víctor. Pero está muteada, Johanna. Ahora sí. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones a Jamie por ese excelente caso, por cómo lo llevaron, y triste por la señora porque no pudo sobrevivir, pero tuvieron un buen, recabaron muy bien los datos y al final tuvieron un diagnóstico. Jamie, mi pregunta es, ¿a esa señora la colocaron en pronación durante la evolución?
como parte del tratamiento para el síndrome de distrés respiratorio. Hola, Joana, un saludo desde acá de Barquisimeto. Bueno, fíjate, no, realmente se intentó en varias oportunidades. Nosotros no tenemos camas específicas para pronación, sin embargo, se intentó en un par de oportunidades pronarla, digamos, completamente y hacía inestabilidad hemodinámica y empezó a hacer taquiarritmias, pero sí se llegó a lateralizar, pero realmente un prono completo no logramos nunca tener a la paciente en prono. Señora, no era fácil con ese índice de masa corporal y lo que vimos en la tomografía. No, y posteriormente estaba abordada el mediastino con dos drenajes subsifoideos y el tubo de toras derecho. Sí. Correcto. Okay. Muy bien, esa era la pregunta. Gracias. Gracias. Víctor. Sí, interesante. Siendo un residente en Venezuela, hicimos un estudio de dermatomiositis, pero en niños. Ellos usualmente tienen úlcera, tienen por supuesto miositis y esta enfermedad que nunca había oído, anti-MDA5, es una dermatomiositis porque tiene DIM. Si quieres, ya después seguro que nos dan un resumen. Ok, y la otra cosa, bueno, el antinuclear antibody salió negativo, que eso es interesante. ¿El NA? El inicial que se había realizado por inmunofluorescencia había dado negativo. Ese se había tomado cuando se evaluó a la paciente de forma ambulatoria. O sea, su primera evaluación con neumonología. Posteriormente, el perfil de miopatía sí fue tomado cuando ingresó al centro privado. Ya se había solicitado, pero realmente la paciente no se había hecho y cuando llega a la clínica, pues inmediatamente se tomó la muestra para el perfil de miopatías. Ok, gracias. Con su permiso, doctora Jamie, ¿dónde hacen los laboratorios de todos estos marcadores de miopatía? Toma la muestra en Barquisimeto, algunos laboratorios las envían, pero realmente se procesa en un laboratorio que está en Caracas, que valga la cuña, es Inmuno 21. Bueno, no, es que es bueno saberlo, porque en estos casos... En Maracaibo se hace, hay un laboratorio inmunológico, acá que están todas estas pruebas montadas. Por eso yo creo que es bueno que todo el mundo lo sepa, porque a veces se puede ganar tiempo en este tipo de patologías. Es fundamental a veces tener el tiempo o saber a dónde los recursos para poder hacer un diagnóstico correcto. Bueno, doctora, ilústrenos. Una pregunta antes de seguir. Yo vi la paciente en la primera consulta en la clínica, cuando ella llegó, y con los residentes que tenemos de Mérida hicimos el diagnóstico de un síndrome antisintetasa, como dijo Betulio. Pero quería preguntarle a Jamie, el anti-HOF de ella fue negativo. ¿Cómo explicar un poco esto? Si hay alguna explicación o hay otros síndromes que no sean anti-HOF con Gotron. Sí, doctora, hay otras entidades que pueden cursar con estos hallazgos, digamos, dermatológicos y no necesariamente ser un antisintetasa. Y si bien es cierto en el síndrome de anti-MDA5, no es la característica típica del signo de Gotron, incluso las características, digamos, típicas cutáneas de este síndrome que ha sido o se ha intentado separarlo del resto de las dermatomiositis son las ulceraciones en la región palmar y también puede ser sobre las lesiones papulares, producirse úlceras, incluso se pueden generar úlceras en los pulpejos de los dedos, similares a lo que vemos en la esclerodermia, que también está descrito en el síndrome anti-MDA5. Y no es exclusivo, o hay otras dermatomiositis que pueden ser anti-HO1 negativo, incluso hay antisintetasa que pueden tener el anti-HO negativo y tener positivos algunos otros marcadores como PDL7, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes después del anti-HO1. Y bueno, con respecto, quisimos hacer una revisión corta por el tiempo del síndrome anti-MDA5, pues está descrito dentro de las dermatomiositis, es un subtipo de ella, fue descrito por primera vez en Japón en el 2005 y es el país donde se han descrito el mayor número de individuos con dicha patología y es una entidad
que se caracteriza típicamente por ser una dermatomiositis amiopática. Descrito esto por pacientes que no tienen afectación muscular y en donde predomina la presentación de enfermedad pulmonar intersticial. Se ha descrito como algunos indicadores o algunos disparadores de la enfermedad la activación del gen del MDA5 a través de la exposición de virus. Entre ellos se ha descrito incluso el virus de hepatitis A, que es muy frecuente, el rinovirus, entre los virus y el coxsackievirus, entre los que pueden generar la activación de esta cascada inflamatoria que va a terminar en la producción exagerada de linfocitos B, que serían autoanticuerpos contra el gen del MDA5. Se ha descrito una clasificación, o sea, se ha incluido dentro de la clasificación de las dermatomiositis. Sin embargo, digamos que los europeos han intentado excluir este síndrome como una entidad fuera o aparte de la dermatomiositis, considerando que en la mayoría de los casos no tienen afectación muscular, sino enfermedad pulmonar intersticial. Se ha descrito la prevalencia de enfermedades pulmonares intersticiales en pacientes con anti-DMA positivo hasta el 41% de los casos. Está identificado en los pacientes con miopatías inflamatorias, el MDA5 en el 30% de los casos, y que está fuertemente asociado con enfermedades pulmonares intersticiales, por lo cual todo paciente con anti-MDA5 positivo tiene una probabilidad muy elevada de tener enfermedad pulmonar intersticial, y de ellos cerca del 80% va a tener una enfermedad rápidamente progresiva. Y pues su distribución predominantemente es en la población asiática, y se han descrito en varios papers de descripción de esta enfermedad como síndrome algunos factores de mal pronósticos como la linfopenia, la ferritina elevada mayor de 500, la elevación de las transaminasas con enzimas musculares negativas, las úlceras en pabellones auriculares y el ROS52, que es un factor de mal pronóstico en los pacientes con anti-MDA5 positivo, que la paciente tenía este marcador también positivo. Y por supuesto los pacientes de edad avanzada, que tienen un peor pronóstico de la enfermedad. Se ha descrito que hay múltiples, digamos, anticuerpos positivos en diferentes enfermedades, y fíjense que encontramos el síndrome antisintetasa, podemos tener Jo1, PL7, PL12, KS, el J, y el MDA5, a pesar de que puede compartirse con esta enfermedad, también se puede encontrar en otras enfermedades, como en la artritis reumatoidea, en el lupus en menor proporción, y se puede encontrar en una entidad clínica aparte, donde solo se presenta con manifestaciones pulmonares, con enfermedad rápidamente progresiva, y no olvidar que muchas veces este marcador está asociado a malignidad, y una de las enfermedades malignas más frecuentes asociadas a este marcador es el carcinoma de tiroides. Con respecto a las manifestaciones, bueno, tenemos múltiples manifestaciones en las dermatomiositis. Sin embargo, para el síndrome anti-MDA se ha descrito que pueden cursar menos frecuentemente con afectación articular, pueden tener lesiones cutáneas, siendo lo más frecuente las úlceras sobre las pápulas de Gottron o las ulceraciones en la región palmar, y algunas lesiones que pueden incluso aparecer como úlceras distales en los pulpejos de los dedos. También está descrito algunos fenotipos o presentaciones, se han agrupado en clúster, en fenotipos tipo 1, 2 y 3, en donde la enfermedad principalmente pulmonar aparece en el grupo 1, que esta predomina en mujeres, tienen una alta mortalidad, hasta el 80% de los casos, la mayoría de los pacientes ingresan a UCI, y están, digamos, su presentación más importante o más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, severa, que lleva a la muerte del paciente. Hay otros grupos en donde está clasificado el fenotipo 3, que digamos el de menor mortalidad, ocurre también en mujeres, y estos pueden cursar con manos de mecánico, y el fenotipo 2, en donde predominan los hombres, y aquí predominan principalmente las lesiones articulares y las lesiones por vasculitis cutánea. Y bueno, los factores de mal pronóstico que ya los habíamos mencionado. Se ha descrito que el clúster 1, que es donde pudiéramos clasificar nuestro paciente, es el clúster que tiene mayor mortalidad, y fíjense que ellos proponen un algoritmo en donde si no hay fenómeno de Raynaud y no predominan las artritis y las artralgias, probablemente eso es un clúster 1, y es el paciente que debemos instaurar tratamiento rápido y intensivo para evitar la progresión a enfermedad pulmonar de deterioro clínico rápido.
Se han propuesto algunos algoritmos de tratamiento. Estos son los algoritmos, digamos, de diagnóstico, en donde pues va a haber la evaluación tomográfica, las pruebas de función pulmonar y la evaluación, digamos, de la saturación. Y si estos pacientes cursan con enfermedad pulmonar intersticial, pues definir si son de rápida progresión. Y el curso que está establecido para rápida progresión es que haya disnea, empeoramiento de la disnea, aparición de vidrios ilustrados en la tomografía e hipoxemia en un curso menor a un mes, que nuestra paciente cumplió todos estos criterios. Con respecto al tratamiento, lo que está propuesto es iniciar de forma inmediata combinación de terapia inmunosupresora. Digamos que la evidencia o lo que se ha reportado como tratamiento ideal es el uso de glucocorticoides en bolos más ciclosporina o tacrolimus, y en aquellos pacientes que tengan contraindicación para alguno de estos fármacos, utilizar micofenolato mofetilo. Sin embargo, se ha demostrado que no tiene una efectividad tan buena o tan alta como la ciclosporina o el tacrolimus. Lamentablemente, nosotros planteamos incluso el uso de tacrolimus en esta paciente durante la hospitalización, pero no lograron adquirir el fármaco, y en pacientes que no responden a esta terapia dual se puede utilizar como triple terapia, incorporando la ciclofosfamida dentro del arsenal, digamos, terapéutico en pacientes que van progresando rápidamente. De igual forma, si no hay respuesta terapéutica, pues está indicado el uso de los antagonistas a la calcineurina asociados a micofenolato o rituximab en pacientes que no hayan respondido a la triple terapia inicial. Y por supuesto en pacientes refractarios a tratamiento, lo que ustedes muy bien comentaron, plasmaféresis, inmunoglobulina, que en nuestro caso fue lo que pudimos adquirir acá en nuestro centro, y digamos la utilización de ECMO, pero básicamente para ganar tiempo mientras los inmunosupresores hacen pues su efecto, considerando que la inmunosupresión mayor de la ciclofosfamida, por ejemplo, se alcanza la semana posterior al uso del medicamento, por lo cual realmente estas son medidas que nos permiten es ganar un poco de tiempo. Y bueno, hicimos una revisión rápida del uso de interleuquina o de inhibidores de la interleuquina 6, y realmente sí se han descrito, digamos, en pacientes que no han mejorado con la terapia inicial. Está descrito el uso, todos en casos reportados, digamos que no son estudios controlados, ni doble ciego, ni estudios poblacionales. Realmente se han hecho en pocos casos, principalmente en China y Japón, que es donde hay una descripción más alta de casos de esta patología, en donde se ha encontrado incluso como predictores independientes de mortalidad la interleuquina 6 y la linfopenia severa, y en algunos casos han utilizado tratamiento dirigido con tocilizumab en pacientes que ha fracasado la terapia inicial con glucocorticoides y tacrolimus. ¿Sigue? Y bueno, hay algunas recomendaciones. Hubo esta publicación en el 2020, sin embargo, posterior a ella hay bastantes publicaciones incluso de revisión de casos, en donde se han descrito algunas sugerencias o algunas recomendaciones, en donde pues las recomendaciones principales es iniciar doble terapia inmunosupresora, iniciar con antagonistas de calcineurina, glucocorticoides a 1 miligramo por kilo. Si el paciente no responde a esto, usar ciclofosfamida, y en pacientes que tengan alguna contraindicación para estos fármacos, utilizar micofenolato o rituximab, y en pacientes que no responden a estos tratamientos, pues utilizar plasmaféresis inmunoglobulina. Sin embargo, en la mayoría de los casos reportaron, esto fue un estudio de 168 pacientes, en los cuales solamente sobrevivieron 3, es decir, que la mortalidad, independiente de todas las posibilidades terapéuticas que tengamos, sigue siendo muy elevada. Bueno, y queríamos mostrar, estas son nuestras pequeñas reuniones interdisciplinarias de enfermedades intersticiales, que las hacemos cada 2 semanas con todos estos casos. De hecho, esta paciente fue discutida en una de ellas durante su hospitalización en el centro privado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en realidad no nos queda más que darles las gracias a ustedes. Excelente presentación, excelente revisión, un caso muy difícil que hasta en las mejores manos posiblemente hubiese terminado donde terminó esta pobre joven. Y uno se pregunta si todas estas cosas que la gente inhala no tienen nada que ver con esto, pero ponerse a inhalar tantas cosas dañinas. Yo siempre digo que el pulmón está hecho para respirar aire fresco, sin muchas otras cosas. No sé si alguien tiene otro comentario. Una vez más, mil gracias. La verdad es que casi un caso para el New England Journal, para una CPC del New England Journal. La felicito.
¿Alguien Gracias, más? doctor. Y bueno, No, por quería favor, solo a todo el comentar. equipo, a todo el equipo. Había un Sí, jovencito, me robarme. pareció que había un jovencito allí que creo que era el doctor Arteta en el grupo. Sí, por eso me quería robar 30 segundos para Ok. decir que fue un caso muy complejo, manejado entre muchas personas. El doctor Félix Fernández, reumatólogo, pues estuvo siempre de la mano con nosotros en el manejo del paciente, los intensivistas del centro privado que estuvieron siempre, también la doctora Mesa como internista que estuvo a cargo de la paciente durante su hospitalización en el centro privado, y pues todos los residentes en neumonología que estuvieron a cargo de la paciente durante su estancia en el hospital. Víctor, levantaste la mano. Sí, muy lastimosamente lo que ocurrió con la pobre muchacha, pues de mucho dolor, sobre todo en una persona tan joven. Como dices tú, Bartolomé, sí, lo hemos visto aquí, hay neumonías fulminantes como esta, y una cosa que lo poco que oí fue el tiempo que pasó ella en ventilación no invasiva antes de llegar a un centro clínico. Eso, por supuesto, retardó bastante el que se le pudiera aplicar una terapia más agresiva, pero todo lo que usaron ustedes es lo que hubiéramos hecho nosotros aquí. Así que no les quede la menor duda de que hicieron lo mejor que se pudo haber hecho. Corto del ECMO, como lo hablamos, pero aparte de eso, más nada. Muchísimas gracias. José Octavio, ¿te puedes quedar un segundito? No sé si alguien más, pero... Sí, no, simplemente que a veces uno tiene que descubrir el ser humano y la persona que está detrás del caso clínico. Nosotros descubrimos ese ser humano, desgraciadamente, en plena enfermedad grave, donde nos dimos cuenta de lo que pasa con muchos emigrantes venezolanos, sobre todo en Santo Domingo, que trabajan en discotecas. Habíamos visto otra paciente también que había trabajado en una discoteca en Santo Domingo con el mismo perfil de las drogas, y que regresan a Venezuela y cambian otra vez un poco su modo cultural. Pero creo que es interesante también ese aspecto de la paciente. Bueno, otra consecuencia de la disinopsis que vivimos en nuestra patria. Desafortunadamente, mucho más de eso va a regresar ahora, creo yo. Con vicios de acá también, nuevos vicios que traerán. Bueno, muchísimas gracias. En un tono positivo, sinceramente, hay muy poco, si no es por el ECMO y el trasplante, que a lo mejor se hubiese hecho aquí, incluso en el norte. Así que felicitaciones, siéntanse orgullosos de hacer siempre lo que uno puede hacer. Gracias, doctor. Feliz tarde. Hasta luego.